¿Sabían que Nuevo Testamento se dice ikeni diatiki en griego? Literalmente, el nuevo pacto. Vamos a leer Evangelion tokatayuanin ena. Enarjí in ologos, que ologos in prostonteon, que teos in ologos, utos in enarjí prostonteon, panta diaptue geneto, que joris aptue geneto uden en o gegonen. Acabamos de leer Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, uno de los textos más utilizados para aprender griego. Ya estamos en nuestra cuarta lección de griego. Muy bien, hemos avanzado bastante en el conocimiento de este idioma. Espero que les haya ido bien en el desarrollo de los ejercicios de las lecciones anteriores. Nuestra lección número 4 corresponde al estudio del sustantivo en griego. Como en español, los sustantivos en griego son palabras que nombran personas, animales o cosas. Veamos. Guiní. Mujer. Es un sustantivo femenino en griego. Noten la pronunciación de la Y, es I, gui, y la pronunciación de la ita también I, guiní. Gui. La gama griega siempre tiene sonido fuerte. Ga, ge, gi, go, gu. Entonces pronunciamos gi y no ji. Gi, tierra en griego. Himera. Otro sustantivo griego. Significa día. La ita, sonido i. Matitis. Macitis. La cita, sonido como th, cita, o como z, cita. Macitis. Sustantivo masculino griego. Discípulo. Ónoma. Ónoma. Sustantivo neutro. Significa nombre. Todos estos signos que hemos encontrado al lado o encima de las vocales son signos ortográficos. Uranos. Estos signos ortográficos nos sirven para la pronunciación. Donde encontramos los acentos, colocamos la fuerza de pronunciación, como el acento en español. Uranos, sustantivo masculino en griego, significa cielo. El diptongo o u suena u. No leemos o uranos, sino uranos. Patir. Padre, sustantivo masculino. Pistis. Sustantivo femenino en griego, fe o fidelidad. Notemos la sigma en posición inicial o en cualquier otro lugar menos la final, se escribe de esta manera y la sigma final adquiere esta forma. Neufma. Espíritu, sustantivo neutro en griego. La Y antes de ciertas consonantes adquiere un sonido F. Decimos neufma. Dios. Sustantivo masculino, hijo. Y acompañando otra vocal adquiere un sonido V. Entonces decimos Dios. Observemos también la sigma final.
Finalmente, Jesús. Jesús. Iota, acompañando vocal, suena Y. Entonces decimos Jesús. Y como ya habíamos dicho, OU es un diptongo en griego, suena U. Jesús. En la lista anterior notamos nombres de personas, nombres de lugares y nombres de cosas. Esa es la función particular del sustantivo en griego. Nombres de personas: Jesús, Gini, Mathitis, Patir, Neuma, Vios. Nombres de lugares: Uranos, Gi. Nombres de cosas: Himera, Onoma, Pistis, Neuma. Hay dos diferencias de los sustantivos griegos con relación a los sustantivos en español. La primera de ellas es que en español tenemos únicamente dos géneros, el masculino y el femenino. En el caso del griego encontramos tres géneros: masculino, femenino y neutro. De la lista anterior, sustantivos masculinos: Mathitis, Uranos, Patir, Vios, Jesús. Sustantivos femeninos: Gini, Gi, Himera, Pistis. Sustantivos neutros: Onoma y Neuma. Los diccionarios griegos o léxicos griegos nos informan el género de un sustantivo acompañándolo con su respectivo artículo. En la página 23 de nuestro cuadernillo encontramos la descripción de los tres artículos griegos. Omicron, O, es el artículo masculino. Ita, I, es el artículo femenino. Y to es el artículo neutro. De manera que en un léxico encontraríamos Gini, I, indicando de esta manera que Gini es un sustantivo femenino. Mathitis, O, artículo masculino, indicando así que es un sustantivo de género masculino. Y también Neuma, to, indicando de esta manera que es un sustantivo neutro. La segunda diferencia es que los sustantivos griegos se declinan, mientras que los sustantivos españoles no. Declinación quiere decir que las últimas letras de una palabra en griego cambian para indicar su función dentro de la oración. En español, las funciones de los sustantivos se indican por su lugar y por las preposiciones que lo acompañan. En el caso del griego se indican por variaciones en las últimas letras. Esas variaciones se llaman desinencia y nos indican entonces los diferentes casos de los sustantivos griegos. Casos son funciones dentro de la oración. Eso va a resultar en algunas formas que podríamos llamar extrañas para el estudiante que hasta ahora está comenzando con el griego. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 5, encontramos la forma gineki. Pueden ubicar Lucas capítulo 2, versículo 5 en el Nuevo Testamento griego, en el software bíblico ISOR. Allí aparece la palabra gineki acompañada de un número strong. Si hacemos clic en el número strong, vamos a notar que el léxico nos da la información de gini, mujer. Esa forma extraña que encontramos gineki corresponde a una declinación del sustantivo griego gini. Si hacemos clic en la información morfológica, el diccionario de morfología nos dice que es un sustantivo dativo singular femenino. Entonces esa forma extraña simplemente es una declinación del sustantivo gini. Podemos notar en este ejemplo de la palabra gini o gineki que las primeras letras no varían, variaron fuera las últimas letras. Esas primeras letras que no varían son la raíz de la palabra que nos van a ser útiles para ubicarla en un léxico. Los casos más comunes en griego son 8.
que vamos a enumerar a continuación indicando su correspondiente función dentro de la oración. El caso nominativo se refiere a cuando un sustantivo funciona como el sujeto de la oración. Les recomiendo que vayan al curso de sintaxis española en los enlaces que encontrarán en el Seminario Reformado Latinoamericano para que se familiaricen con estos conceptos sintácticos. El sujeto de la oración, recordemos, es de quien se habla en la oración. El segundo caso que encontramos en griego es el caso genitivo, es el caso de especificación y generalmente lo traducimos al español antecedido con la preposición de. El tercer caso es el ablativo, es la función de origen o separación. Habitualmente se traduce antecedido con la preposición desde. En cuarto lugar encontramos el caso locativo, es el que indica lugar o ubicación. Corresponde a las preposiciones españolas en, entre, sobre, entre otras. En quinto lugar encontramos el caso instrumental, es la función de instrumento, traducida por las preposiciones españolas con, por y otras. En sexto lugar tenemos el caso dativo en griego. El séptimo caso es el caso acusativo, que corresponde al complemento directo en español, sobre quien recae la acción. Y en último lugar tenemos el caso vocativo, que es el caso de tratamiento formal, cuando se invoca a un sujeto. En este punto el software bíblico nos va a brindar una ayuda sustancial. Así que vamos a ver cómo operan estos conceptos a la hora de analizar el Nuevo Testamento griego con ayuda de Isor. En la página 25 de nuestro cuadernillo tenemos un ejercicio. Vamos a ubicar en Isor 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Una vez estamos en el texto, vamos a ubicar el sustantivo theos, que está acompañado con su respectivo número de Strong y la información morfológica. Hacemos clic en el número Strong, nos ubicamos en el multiléxico y allí encontramos la información léxica, es decir, del significado de la palabra. Les recomiendo que siempre ese análisis lo comiencen con el diccionario de Tuggy, porque nos da el género y nos da el significado fundamental. En este caso encontramos que theos es un sustantivo masculino, está acompañado del artículo o, y su significado básico es Dios. A continuación hacemos clic en la información morfológica, las letras que están en azul, y nos ubicamos en el diccionario de morfología, el CAMR, que nos dice sustantivo, nominativo, singular, masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que theos es un sustantivo masculino, se encuentra en el singular, es decir, se refiere a una sola persona, y se encuentra en el caso nominativo. Quiere decir que funciona en este caso como el sujeto de la oración. En el mismo texto, ahora observemos la palabra theou. Ya sabemos que su significado es Dios. Podemos hacer clic en el número Strong, multiléxico. De nuevo tenemos la misma información que habíamos encontrado con theos. La palabra cambió en sus últimas letras, porque es la forma como el griego indica la función de un sustantivo en la oración. Si hacemos clic en la información morfológica, el CAMR nos dice que estamos ahora frente a un caso genitivo. El genitivo, como aprendimos, indica el caso de extensión y lo traducimos habitualmente en español con la preposición de. En la práctica,
Esto quiere decir que TU lo traducimos como de Dios. Los ejercicios para esta lección van desde la página 25 hasta la página 30, así que les recomiendo que saquen el tiempo suficiente para realizarlos. Para esto van a necesitar ISFOR, también van a necesitar el léxico griego-español, que lo van a encontrar en el sitio web del seminario como parte de los recursos para este curso de griego. Y al final de la lección van a encontrar un léxico básico para poder traducir los pasajes de Primera de Juan que encontramos aquí. Sabemos de la importancia que tiene el verbo en nuestro idioma español. No existe comunicación completa sin esta palabra. Lo mismo pasa en el idioma griego. Así que la próxima lección los animo para que aprendamos las particularidades del verbo en el griego.